Ahora que se habla tanto sobre la disciplina o no que deben tener los diputados hacia la dirección del partido que les ha elegido, la crisis más importante que tuvo el Partido Nacionalista Vasco en su historia, la escisión de Eusko Alkartasuna, tuvo bastante que ver con una, entre comillas, indisciplina de un grupo de diputados. Don Carlos Garaikoetxea había sido el presidente del PNV, del EBB del PNV, durante la transición, pero al ser elegido lehendakari en 1980, le cedió la dirección a don Xabier Arzallus. Muy pronto hubo diferencias entre el lehendakari por un lado y la dirección del PNV por otro. El lehendakari entendía que, dado que era el jefe del gobierno vasco, tenía que tener autonomía para gobernar con su criterio, mientras que la dirección del partido entendía que, dado que había sido elegido gracias a ser el candidato del PNV, la dirección del partido debía tomar parte del gobierno. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha visto a Xabier Arzallus? Pues hará un mes aproximadamente, pero me parece que su pregunta es un poco capciosa, ¿no? Perdone que se lo diga así después de esa escena. ¿A usted se lo parece? A mí sí, a mí me lo parece, sinceramente. ¿Y cree que hay razones para hacer esa pregunta o no hay ninguna razón? La llamada Ley de los Territorios Históricos fue uno de los grandes puntos de discrepancia. En aquel momento, la correlación de fuerzas en el EBB del PNV estaba bastante equilibrada. La dirección colegiada del EBB del PNV estaba formada por 12 personas, 3 por cada delegación del partido, 3 por Guipúzcoa, 3 por Vizcaya, 3 por Álava y 3 por Navarra. Se da la circunstancia de que los 3 de Vizcaya y los 3 de Álava eran fieles al señor Arzallus, pero en cambio los 3 de Guipúzcoa y los 3 de Navarra eran fieles al señor Garaikoetxea. Luego nos encontramos con una ejecutiva bastante dividida. Antes que ser manzana de discordia en este partido, tendréis su cargo en vuestras manos tan pronto como lo deseéis. Lo tenéis permanentemente, pero jamás, jamás consentiré la división o la zancadilla dentro de mi propio partido, por lo menos con mi propio consentimiento. Cuando se llega al año 1984, el señor Arzallus tiene que dejar la presidencia del EBB del PNV porque la dirección ha aprobado un reglamento que impide que un presidente esté más de 2 mandatos seguidos. Pero los arzallistas seguirán controlando el partido con el señor Sodupe como presidente. En ese momento hay un bloqueo parlamentario en la Comunidad de Navarra por la incapacidad de que ningún candidato logre mayoría absoluta. En aquel momento, la dirección del PNV ordena a los diputados del PNV en Navarra que voten a favor del candidato de Alianza Popular. Pero cuando llega el momento de la votación, los diputados del PNV en Navarra, afines al señor Garaikoetxea, incumplen la disciplina de partido y permiten que el primer presidente de Navarra, el elegido, sea el socialista don Gabriel Urralburu, ex sacerdote, cuya carrera política acabaría, por cierto, bastante mal. Y al incumplir la disciplina de partido, ponen en bandeja a los arzallistas la fórmula de romper el equilibrio interno, dado que expulsan a toda la dirección del PNV en Navarra, incluyendo a los diputados navarros. Y llevará también ante las asambleas a quienes quiera que directa o indirectamente manipulen tal sentido. Porque los hombres pasan, pero el partido permanece. Eso repercute en el EBB, porque los 3 delegados que representaban a Navarra son destituidos y en su lugar llegan otros nuevos 3 que ya son afines al señor Arzallus, con lo cual el equilibrio pasa de ser 6 contra 6 a ser 9 contra 3, dejando en minoría al señor Garaikoetxea. Pero a Xabier Arzallus y su entorno, lo que se ha llamado el aparato normalmente, ¿no? Hombre, yo hay una cosa que no perdono en el sentido político de la expresión perdonar, y es lo que han hecho mis compañeros navarros. Es decir, desmantelar toda una organización regional, por lo que algunos, y no creo que excesivamente suspicaces, sospechan que era una cautela para mantener mejor el control del poder, es decir, eliminar una cuarta parte de los órganos supremos del partido, que en ese caso pues no eran muy propicios. Nosotros lo que propugnábamos era que de todo se podía discutir y todo se podía reformar, pero dentro de las reglas de juego del partido y no en la cháchara pública, fomentada desde dentro de la prensa, etc. A partir de ese momento comienza una guerra de la dirección del PNV contra el lehendakari señor Garaikoetxea, que terminará a finales de 1984 con la dimisión del señor Garaikoetxea como lehendakari. En realidad lo que hace el señor Garaikoetxea es
poner su cargo a disposición de la dirección del PNV. Y en respuesta a esta puesta a disposición, la dirección del PNV anuncia que el señor Garaikoetxea ha dimitido. La Asamblea ha resuelto por retirar la confianza al Lehendakari, con lo cual pues, la propia Asamblea tiene que nombrar a un nuevo candidato. Lo que llevará a que el señor Garaikoetxea dé rápidamente una rueda de prensa para decir que él no considera que haya dimitido, porque él no ha querido dimitir, que más bien se considera destituido. Yo no he dimitido. No he querido dimitir en ningún momento, porque como dije hace unos días a unos amigos, cuando uno tiene la toalla en la mano, hay que secarse el sudor de la frente, pero no tirarla, salvo que a uno le obliguen. Y yo he dicho antes que aunque yo hubiera querido cumplir este mandato, haciendo honor a mis compromisos, se me ha impedido hacerlo. Pues bien, yo como presidente del Euskadi Buru Batzar, como presidente de un órgano colegiado de la dirección del partido, tengo que hacer constancia y dejar claro que este partido en ningún momento ha puesto dificultades, ha puesto trabas en el desempeño de la función del gobierno, en ningún momento. Y quien diga lo contrario que demuestre con hechos. Otra de las decisiones que toma el EBB después de eso es modificar la normativa que impedía que un presidente pudiera estar más de 2 mandatos presidiendo el partido, y eso permite que don Xabier Arzalluz pueda volver a ser presidente del PNV en 1986. Naturalmente, creo que si de algo peca nuestro partido es de un exceso de democracia. ¿Cómo valora la ascensión del señor Arzalluz a la presidencia del Euskadi Buru Batzar, el máximo órgano del PNV en este sentido? No, yo creo que era una cosa esperada, ¿no? Y cuando hubo una reforma de estatutos en virtud de la cual se suprimía la limitación de 2 mandatos para el cargo que algunos hemos ocupado como presidente de la Ejecutiva del partido, pues yo siempre pensé que volvería. A nivel personal, pues ha sido para mí un sufrimiento fuerte y un dilema, iba a decir casi salomónico, entre decir, bueno, o entregar la criatura con tal de que permanezca entera, y muy bien, pues gestionarla vosotros, o preservar lo que, bueno, yo he aprendido, que es este partido, y me lo han transmitido los de la generación anterior. Pero la guerra no terminó, porque el señor Garaikoetxea, que seguía siendo diputado del PNV en el Parlamento Vasco, creó un sector crítico que denunciaba que, según ellos, el PNV, controlado por el señor Arzalluz y con el señor Ardanza como Lehendakari, estaba demasiado sometido a Madrid y en concreto al gobierno socialista de don Felipe González. La escalada de tensión continuó y acabó con la expulsión de don Carlos Garaikoetxea del partido, porque según el PNV estaba creando ya un partido nuevo antes de haber salido del PNV. Lo que parece claro es que usted se considera en cierto modo maltratado por su propio partido. Estoy donde estoy porque he querido ser consecuente con mis ideas, con mis compromisos públicos, fiel a mi propia conciencia, así que creo que si he cambiado de oficio es fundamentalmente por seguir siendo yo mismo. Hay problemas personales, no son los más importantes. Yo creo que la clave ha sido claramente, diríamos, una clave de poder, es decir, de controlar al partido para no tener un control. De los 32 diputados que tenía el PNV en aquel momento en el Parlamento de Vitoria, que era prácticamente mayoría absoluta por la ausencia de los batasunos, hasta 11 diputados del PNV se fueron con el señor Garaikoetxea, incluyendo el presidente del Parlamento Vasco que había en ese momento, el señor Pujante, o el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, que era el alcalde de Vitoria, don José Ángel Cuerda, que había hecho un encendido elogio del señor Garaikoetxea durante la investidura del señor Ardanza. Voy a terminar esta breve intervención y la voy a terminar de la única manera en que el portavoz nacionalista considera que debe hacerlo, dedicando desde lo más profundo de mi corazón un sentido homenaje a Carlos Garaikoetxea y a su gobierno. Es un honor ser su compañero de partido, pero además ha sido y es y será un privilegio ser su amigo. Y hoy es un día para proclamar la entrega generosa de nuestro Lehendakari Garaikoetxea al servicio de nuestro pueblo, de proclamar su inigualable talla de político,
su carisma de hombre excepcional. Fiel a una ética de principios por encima de la mal llamada ética de la eficacia. Testimonio con su vida personal, familiar y pública de honestidad y de afecto hacia todos, la reciente historia de Euskadi tiene en su portada para siempre al Lehendakari Carlos Garaikoetxea. Pero afortunadamente para este pueblo, Carlos Garaikoetxea no es solo historia, es sobre todo y principalmente futuro. También el señor Marcos Vizcaya, que era diputado en el Congreso de Madrid, se pasó al grupo del señor Garaikoetxea, que creó la formación política Eusko Alkartasuna. No tiene ninguna oferta nueva, ¿no? Naturalmente, otra cosa es que se revista de modernidad y de socialdemocracia y de progresía o de sabinianismo, pero allí nos conocemos todos, ¿no? Eso es una oferta que es puro humo. Ellos no tienen nada nuevo que enseñar. En la siguiente sesión de investidura hubo gran tensión entre los diputados del PNV y los de Eusko Alkartasuna. De hecho, don Carlos Garaikoetxea mantuvo un encendido debate con el nuevo portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, don Emilio Guevara. Cuando decía, ¿qué haría el señor Garaikoetxea con un gobierno de 22? ¿Qué tengo que callarme o puedo contestar? Entonces cabrá el tripartito. Ese era el sentido de hacer un gobierno minoritario. Anunciamos por eso que retiraríamos nuestra candidatura si había una candidatura más amplia. Anecdóticamente, años después, el señor Guevara también sería expulsado del PNV, aunque en su caso no fundaría su propio partido, sino que se metería en el PSOE. Estoy aquí porque yo no quiero imponer a nadie una patria, pero tampoco quiero que a mí me la impongan y por eso estoy a gusto con vosotros. En cuanto al señor Cuerda, no duraría mucho en Eusko Alkartasuna porque para el año 91 ya habría vuelto a las listas del PNV, sin dejar, eso sí, de ser en ningún momento alcalde de Vitoria. El PNV ha tenido muchas crisis, pero sin duda esa fue la más importante de toda su historia porque en los primeros años de existencia de Eusko Alkartasuna tuvo mucha fuerza electoral y le hizo mucho daño al PNV. Durante 2 años y medio, directamente o por personas interpuestas, el señor Arzallus es instigador y responsable, evidente, de unas purgas permanentes. En cuanto a la persona de Carlos Garaikoetxea, bueno, pues está claro que es una persona con cualidades, pero a mi modo de ver también está muy claro que no ha sabido digerir el poder y que cuando se le ha dado todo, no tenía ningún arraigo en este partido, ha querido no solamente todo, sino también lo demás, es decir, tener también bajo su control al partido. Pero, llegados al año 2022, la marca PNV sigue siendo una marca fuerte electoralmente hablando, mientras que la marca Eusko Alkartasuna prácticamente ha desaparecido, porque aunque forma parte de la coalición Bildu, cada vez suena menos la marca Eusko Alkartasuna y suena más la marca Bildu. Sí, me duele porque además hay una visión a veces equivocada del asunto. Aquí no se está discutiendo ningún puesto ni apostando solo por un liderazgo de una persona u otra. Se está discutiendo sobre un modelo de coalición.